Hola, Campanari. Hola, Encantado de encontrarnos después de tantos años. pues sí. Un gusto volverte a ver y volverte a escuchar. En tu trabajo, José Campanari, la narración que ha supuesto desde el principio, ¿cómo la descubres? ¿Por qué la tienes como oficio? ¿Y qué haces para que se convierta en una actividad profesional? Bueno, yo siempre digo que entré por la puerta de atrás porque en realidad empecé entrenando a narradores en el lenguaje no verbal. Yo vengo del trabajo corporal y del teatro y del movimiento para actores y me encontré con la narración en eso, con una gente que estaba buscando quien les entrenara en el trabajo gestual. Y entonces, claro, para eso tuve que empezar a ver qué hacían, porque para mí era algo desconocido, tampoco era, estaba muy en auge en ese momento, recién empezaba, por lo menos en Buenos Aires. Había algunos antecedentes, pero el movimiento que hay ahora empezó como en esa época, sobre mediados finales de los 80. Y, y nada, ahí empecé a trabajar por un lado el tema gestual con esta gente y por otro lado empecé a ir a ver lo que hubiera para ver de qué se trataba. Y así me fui como metiendo, luego de entrenar el tal nos empezamos a meter con la dramaturgia del cuento, porque yo vengo desde la dramaturgia teatral también, y si bien es diferente, bueno, eh, viendo un poco cómo era todo esto, hasta que un día conté en una maratón, donde podía contar cualquiera, y yo que venía de hacer un trabajo de investigación del teatro mudo y gestual, de pronto me encontré hablando nuevamente y me pareció fascinante, me pareció muy interesante. Por un lado lo que sucedía, cómo era el encuentro con la gente, que era muy diferente al encuentro teatral, un poco más similar quizás al encuentro del clown, ¿no? Que es un trato más directo con el público. Y luego el tema de cómo desde nada, ¿no? Claro, viniendo del teatro, la escenografía, el vestuario, el texto, la tal, y como esto, desde la austeridad, digamos, de recursos, eh, generabas un vínculo y una conexión tan particular con el público, ¿no? Y como todos los que empezamos en esa época, al principio íbamos un poco de kamikazes, ¿no? Íbamos haciendo lo que nos parecía que podía ser, a la par que reflexionábamos sobre de qué iba este oficio, ¿no? Y claro, yo empecé a contar y a investigar la formación un poco en simultáneo. Aparte de trabajar con esta gente a la que entrenaba en lo gestual, yo tenía un grupo de investigación que cada vez que se me ocurría alguna locura nos juntábamos y probábamos cosas. Y a mí siempre me generó curiosidad qué era el narrador, ¿no? Porque yo sentía que la mirada estaba muy puesta en la historia, digamos, o más puesta en la historia que en el narrador. Y claro, cuando vienes a teatro, ¿no? Vengo del teatro, que ves lo que te formas como actor, ¿no? Ves la danza, te formas como bailarín, ¿no? Y aquí es como que ibas muy rápido a la historia. Entonces ahí sí empecé a descular un poco y ver qué era esto de ser narrador, cuál era el objetivo, cuál podía ser un posible entrenamiento en la posible formación. Así que fui como un poco en varias líneas en simultáneo, ¿no? Y, y bueno, y por unos cuantos años me quedé básicamente centrado en la narración, tanto en contar como en formar y en teorizar. Eh, y no sé, me resultaba una disciplina artística muy interesante, ¿no? Que además una cosa que me pasaba es que aunaba
todo lo que yo había hecho en mi vida hasta ese momento, ¿no? Vengo de la arquitectura, vengo del teatro, vengo de la danza, vengo de mi madre que era cocinera y repostera y yo he trabajado con ella en eso, ¿no? Y todo me era útil, haciéndole una revisión, por supuesto, a este oficio. Eso me generaba mucha curiosidad, ¿no? Muy curioso porque siempre decimos que la narración oral procede del mundo femenino. Esa siempre ha sido el seno donde viene. Y es curioso que tú, con toda la formación que has tenido en el mundo escénico, de alguna forma tu madre ha tenido que ver en esta formación. Bueno, sí, mi madre reaparece mucho cuando yo empiezo a tratar de teorizar esto. Porque claro, yo siempre planteo que el narrador cuenta la película, ¿no? Entonces, cuando trabajo con la gente, trabajo en armar la película, ¿no? Hago un poco el proceso cinematográfico, ¿no? De buscar las localizaciones, los personajes, de separar en escenas, de ver dónde pones la cámara para ver qué quieres que se vea. Bueno. Pero cuando tuve que hablar del oficio más en general, eso tiene más que ver con el proceso, con el trabajo con la historia en concreto. Todas las otras artes que me aportaban algo, había un punto donde aparecía la bifurcación, ¿no? El actor, bueno, hasta aquí bien, ¿no? La presencia, el estar, el saber estar, la gestualidad, la respiración, el silencio, tal. Pero claro, la relación del actor con el público es atravesando la cuarta pared, el público no existe, bueno. Me pasaba lo mismo con la danza, me pasaba lo mismo con el cine, que era lo que yo más parecido encontraba a la narración. Y cuando empecé a teorizar, lo que más se me acercó fue la cocina, ¿no? La cocina y el anfitrionaje, ¿no? Como hay un trabajo de cocina, hay un trabajo de presentar, de poner la mesa, de presentar el plato, de cómo lo presentas, qué características tiene cada plato que presentas. Y claro, ahí apareció mi madre a full, ¿no? Curiosamente, desde la cocina, no desde el contar, porque en mi familia no contar historias así en el sentido tradicional de contar historias no se contaban. Sí se hablaba mucho, pero yo no tenía la referencia, ¿no?, de alguien contándome historias, pero sin embargo sí, mi madre con su oficio me encajaba todo, ¿no? Porque todos los elementos que yo iba desglosando de la narración aparecían en un banquete, ¿no? Y entonces lo tomo un poco desde ahí. Y luego, o sea, rizando el rizo, cuando logro armar una teoría más acabada, claro, entiendo la cocina como el arte de alimentar el cuerpo y su paralelo en la narración, que es el arte de alimentar el alma, ¿no? Pues un oficio muy de almas, ¿no? Bueno, había una vez un niño que quería salir. Entonces abrió una puerta, pero no pudo salir. Pero como seguía queriendo salir, el niño abrió una ventana y tampoco pudo salir. Entonces decidió abrir otra ventana y tampoco pudo salir. Finalmente el niño, que quería salir, decidió sentarse en el medio de la plaza, debajo de un árbol, a esperar que le vinieran ganas de entrar.